Las urgencias de pediatría siempre va a haber más de un caso con dolor abdominal, ¿no es cierto? Es decir, que dolor abdominal en sí, si nosotros lo vemos bien, es un síntoma, ¿no? Pero cuando nosotros analicemos el caso, con todo lo que ya ustedes saben para diagnosticar una enfermedad, entonces ya no va a ser un síntoma, va a ser un síndrome, va a ser una enfermedad. Por esa razón es de que se tomó este tema para poder dialogar y conversar, ¿sí? Bien, entonces vamos a iniciar. Bien, si nosotros vemos la impresión de este niño, prácticamente ahí estaría toda nuestra conversación. Es decir, vemos a un niño que está sumamente estresado, con un abdomen globuloso, no sé si se aprecia la piel, cómo está, con un problema de una insuficiencia circular, es decir, el dolor abdominal, llegado el momento, se va a convertir en un cuadro general, en un cuadro sistémico, multiorgánico, en una situación que requiere de que nosotros tomemos todas las herramientas que nos han dado durante la formación para poder diagnosticarlo cuanto antes y poder evitar así complicaciones mayores, problemas, patologías mayores, secuelas, niños con problemas de recidivas, ¿no? Y así sucesivamente. Bien, entonces, dado esta introducción que les he contado, entonces nosotros tenemos que tratar en lo posible de diagnosticar lo más antes y preciso posible, para no estar poniendo en riesgo la integridad de nuestro paciente pediátrico, ¿no? Entonces nosotros los clínicos vamos a hacer lo que nos encargamos de eso. Es decir, yo veo un niño de un lactante o un preescolar o un escolar con un cuadro de dolor abdominal y pienso que es un cuadro apendicular, pues no lo debo pasar inmediatamente a cirugía. Tengo que primero hospitalizarlo. Posiblemente ya tiene varios días de evolución. Lo más probable es de que tenga yo que compensarlo. Entonces la labor del médico clínico, del pediatra, es el poder estabilizar al paciente y luego hacer la interconsulta lo más acertada posible. Probablemente nosotros vamos a hacer la interconsulta cuando ya tengamos el diagnóstico ya digamos, casi en la historia, escrito, ¿no? En pocas palabras, el cirujano no tiene que venir a decirles a ustedes, hagan una ecografía, hagan un hemograma, y cuando esté todo listo me avisas. No, prácticamente cuando tú llamas al cirujano, el paciente ya está para pasar a sala de operaciones. Esa es la finalidad. Y nosotros vamos a empezar a hablar algunas características, ¿no?, del tipo de dolor. Es decir, les voy a conversar algunos puntos que les va a ayudar a ustedes cuando estén en la guardia, cuando estén en ese momento, el poder recordar algunas cosas y poder hacer lo que hemos indicado, el diagnóstico rápido. Bien, entonces vamos a analizar algunas características del dolor abdominal. No sé, jóvenes, si me escuchan al fondo o hay que hablar más fuerte. Allá. Entonces, en función al origen, en función a la intensidad, en función a otras características, nosotros vamos a poder ayudarnos, ¿no? Es decir, de que el dolor, como siempre ya sabemos, se va a poder transmitir, ¿no?, a través de las vías nerviosas. Pero vamos a tener, por ejemplo, el dolor visceral. Pero más o menos, ¿en qué consiste? Como su nombre dice. Es decir, que va a ser originado a través de un problema inflamatorio en una víscera hueca o sólida, ¿no? En este caso del abdomen, ¿sí? Pero miren cuáles son esas características. Es un dolor poco preciso, lento, mal localizado, ¿no? Es decir, que en este caso de un dolor de tipo visceral, el niño no va a poder precisar dónde está su dolor, solo va a decir me duele la barriga o se va a coger la barriguita y nosotros los pediatras vamos a tener que tratar de ubicar en dónde está el mayor problema. De tal manera que este dolor no va a tener una posición antálgica, o sea, el niño no va a estar doblado en dos, ¿no? Y también tiene que ver mucho, les cuento, la situación emocional en la que se encuentra el niño.
hagamos de cuenta, pues, un niño donde no está la mami, se murió la mamá o no vino, está solo con la abuelita, y esa situación emocional va a contribuir a que el dolor, que si es 1 o 2, aparezca como 4 o 5. Si es 6, 7, va a aparecer como 10. Entonces, eso también va a influir mucho. Y dependiendo de qué víscera se origina, vamos a tener síntomas asociados, como por ejemplo náuseas, vómitos, ¿no? Y palidez, y es decir, todo lo consecuencia de un proceso inflamatorio. Bien, entonces, algunos se menciona de que este tipo de dolor que hemos dicho, víscera hueca o sólida, ¿no? Es decir, que podría ser que les da la sensación de que se estira algo, se tracciona algo o se contrae algo. Típico, una gastroenterocolitis, ¿sí o no? Es decir, el niño está con un proceso viral, un cuadro diarreico, y el intestino empieza a sufrir una suerte de espasmos, y entonces el niño empieza a sentir un dolor por momentos, más por momentos menos. Bien, pero hay otro tipo de característica también, ¿no? El dolor de tipo somático, ¿no? O peritoneal, es decir, que el anterior podría ser por el peritoneo visceral, pero este es por el peritoneo parietal, y va hacia los planos más superficiales. Por ejemplo, ¿qué cosa? Celular subcutáneo, piel, capa muscular, y este dolor sí al chico lo va a paralizar. Ejemplo, a ver, pongamos un ejemplo, un trauma abdominal. Otro ejemplo, una varicela empastada, en donde las lesiones empiezan a aparecer muy grandes, muy confluentes en la pared abdominal, y resulta que se hacen como placas grandes y producen prácticamente una fasciitis, ¿no? Y entonces ese es el típico caso en donde el niño está quieto, no se mueve, o sea, está como una posición antálgica, ¿no? Y que es decir, que cualquier movimiento, cualquier maniobra que ustedes realicen, por supuesto que va a exacerbar enormemente el dolor, ¿no? Entonces, y también, igual que el anterior, igual que cualquier tipo de dolor, se va a ver empeorado por el ambiente, ¿no? Por la situación emocional o coyuntural que haya en ese instante. De repente ustedes agarran y pues están de mal genio y le gritan al niño, lo tratan mal o lo jalan con torpeza, y todo eso va a influir a que si el dolor es 4 sea 7, y así sucesivamente. Y esta computadora avanza por su cuenta, y ni la ha tocado y se va y se va. Bien, entonces tenemos, a ver un momentito, porque como se para pasando, ya. Entonces hay otro tipo de dolor que se dice que se presenta acá, pero su origen no está ahí, está en otro punto. Típico ejemplo, la colecistitis aguda, ¿no es cierto? Que también hay en pediatría. Es decir, ¿dónde está el problema? En el hipocondrio derecho, pero el dolor, el niño lo siente en la espalda, entre las escápulas, y así sucesivamente. Es decir, va a haber otros ejemplos también, patología uterina, patología ovárica en los adolescentes, el dolor va a ser en la región lumbar, ¿no? Bien, una serie de situaciones, por ejemplo, una hernia diafragmática, qué sé yo, el dolor va a ir hacia el hombro, del lado problema, y vamos a ir avanzando de una vez en cuanto a que hemos visto que el dolor va a tener algún tipo de situación que hemos mencionado, pero ahora hay que poder incidir en la localización. ¿Ustedes qué se imaginan? El abdomen, ustedes lo están observando y están recordando, ¿no?, los puntos anatómicos. Es decir, que ustedes ya saben que en el hipocondrio derecho qué órganos hay. Es decir, en los diferentes planos, ¿no? En el hipocondrio izquierdo y así sucesivamente. Entonces vamos a tener necesariamente que recordar la parte anatómica, ¿no? Y poder nosotros más o menos mencionar lo más frecuente. A ver, hipocondrio derecho, ¿qué patologías pueden estar ahí si el dolor está localizado? Nosotros tenemos ahí el hígado, la vesícula, ¿no? Pero también, acuérdense mucho, no se olviden de esto,
La neumonía suele ser una enfermedad multifacética y que puede hacernos aparecer como una apendicitis. O sea, el niño está decaído, con fiebre, qué sé yo, una serie de situaciones, dolor abdominal, y resulta que nosotros no le pedimos una placa, y cuando el cirujano, que aparentemente ya está a cargo del caso, dice, pero oiga, pídale una radiografía, y resulta que es la situación. Entonces, nosotros, de acuerdo al segmento, ¿no?, nosotros vamos a dividir el abdomen en segmentos imaginariamente, así como el ecografista, por ejemplo, ¿no?, para poder buscar los diferentes órganos dependiendo de la localización. Por ejemplo, en el hipocondrio izquierdo, ¿qué es lo más frecuente? Ahí el órgano importante es el vaso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un chico que ha sufrido una caída, un golpe, una patada en el colegio, que es lo más frecuente en niños, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta, de acuerdo al segmento anatómico, qué órganos están comprometidos, ¿no? Ahí estamos viendo que en el epigastrio, ¿cuál es? El hígado, páncreas, ¿no? Un caso de pancreatitis. Hagamos de cuenta un caso de un niño que tuvo papera y posteriormente nos hace la pancreatitis, ¿no? Problemas de vías biliares que no son poco frecuentes en niños, ¿no?, de diferentes edades, ¿no? Problemas de un tipo de diversidad de gastritis, ¿no?, a nivel del epigastrio, y ya también tenemos una parte del intestino delgado. Entonces, en una gastroenterocolitis, lo más probable es que el dolor sea en el epigastrio. Entonces tú le dices al niño, ¿dónde te duele? Y pones su manito encima del ombligo, ¿no? Y así vamos a ir viendo. Ya si es más abajito, a nivel del ombliguito ya, entonces vamos a tener las diversas partes del intestino delgado, el cielo y el colon proximal aún, pero ya estamos teniendo problemas de impactaciones fecales, qué sé yo, diarreas, ¿no? Y en la región suprapúbica, o sea, más abajito ya, vamos a tener todo lo que es la vía urinaria y la vía gonadal, ¿no? En niñas sobre todo, ¿no? Del ovario, trompa, en niñas que ya son adolescentes, que ya están menstruando, qué sé yo, ¿no? Y vamos a tener toda la diversidad de cuadros urinarios, desde una cistitis hasta un cólico ureteral, ¿no? En la región sacra vamos a tomar en cuenta la parte de cualquier patología rectal, ¿no? Puede ser desde una impactación hasta una malformación. Está de más decir, fosa ilíaca derecha, ¿qué cosa vamos a encontrar ahí? El apéndice y los ganglios. De ahí que vamos a hacer el diagnóstico diferencial también como otro tipo de patología. En cuanto ya a hablar de características como por ejemplo la intensidad, nosotros vamos a tener pues dolores de leve, moderada y gran intensidad, ¿no? Entonces el dolor de leve intensidad dice que generalmente se va a relacionar a problemas inflamatorios. Caso típico, ejemplo más frecuente, problemas infecciosos virales que afectan también a nivel intestinal. En cambio, se menciona de que si la intensidad de este dolor es moderada, entonces a lo mejor estamos frente a un ilio, a lo mejor estamos frente a un vólvulo, ¿no? Se menciona que podría ser una causa obstructiva. Es decir, que ustedes se van a valer de todas esas características, en este caso de la intensidad, para poder estar imaginando la posible causa del dolor que estamos teniendo. Y si es un dolor que ya es sumamente intenso, es un dolor que no lo deja dormir, que no lo deja comer, que ya el niño deja de hacer todo, de jugar y de todo, entonces probablemente sea algo de origen ya, mejor dicho, de resolución quirúrgica, ¿no? Un problema ya muy delicado. También hay unas características del dolor que se llama el carácter. O sea, ¿qué quiere decir? Acuérdense, ustedes, un día están de mal carácter, otro día de buen carácter, otro día están tranquilos, otro día no, ¿no? Entonces el dolor también tiene algunas características. Es decir, de que si es continuo, que si es punzante, que si es difuso. Generalmente el difuso es la consecuencia de los dos anteriores.
Es decir, un dolor continuo. O sea que tú observas que el niño se queja todo el rato. Todo el momento que lo estás chequeando, disimuladamente estás observando y el niño au, au, todo el tiempo. Ese dolor continuo generalmente va a ser por un proceso netamente inflamatorio, o sea, típico las diarreas, ¿no? Ahora, pero el dolor punzante, dolor punzante se caracteriza porque aumenta en este instante, pero luego baja, o sea, tiene fases de crecimiento y cese, ¿no? Y que esto, así como hemos visto en otras características, nos va a sugerir un problema obstructivo, tanto en el tracto gastrointestinal como urinario, chicos, o sea, un cálculo ureteral que está bajando, qué sé yo, ¿no? Y cuando se dice que es un dolor difuso, o sea, que ya no lo puedes diferenciar, a lo mejor era un dolor continuo, punzante, pero con las horas de evolución ya se convirtió en un dolor difuso, que va a reunir todas las demás características. Y tenemos ahora otras características, como por ejemplo la edad. O sea, dependiendo de la edad, tú vas a poder imaginarte qué pasa. Ejemplo, un niño que para con su tablet. Resulta de que ya es grande, está con los juegos, entonces eso va a conllevar ciertos problemas, ¿no? Y nos va a dar problemas a nosotros, ¿no? Bien, esto se para. Sí, no sé qué le pasa. Pero bueno, vamos a ir hablando. En cuanto a la edad, pues primero van a estar los niños del primer mes de vida, ¿no? Los recién nacidos. Todo niño recién nacido, o sea que es decir, puede tener horas, un día, 2 días, 3 días, les va a hacer pensar a ustedes que está muy cerca del nacimiento. Es decir, de que debe ser algo relacionado. Bien, perdón, disculpen, ha habido acá algo que no está pasando, algunas diapositivas, pero que son sumamente simples, ¿no? Bien, en cuanto a la edad, chicos, el neonato va a estar siempre exento a que ustedes piensen, mejor dicho, van a ustedes poder sospechar de las malformaciones congénitas. ¿Por qué? Porque si tiene un día, 2 días, 20 días, una semana de vida, entonces te van a decir algo pasó cuando lo engendraron, en el embarazo, cuando dio a luz, cuando nació, y pues ahora estamos teniendo esto. Entonces, en el primer mes de vida vamos a tener nosotros a todas las malformaciones congénitas posibles, que no son raras. Por ejemplo, malrotación intestinal. Por ejemplo, presencia de bridas. Por ejemplo, enfermedad de Hirschsprung. Y así, ¿no? Puede haber hasta una agenesia intestinal. En el Hospital del Niño hemos tenido un caso. Es decir, de menos a más vamos a tener diferente tipo de malformaciones congénitas. En el recién nacido, cosas frecuentes, onfalocele, ¿no? Y así, presencia de hernias tempranas, ¿no? Entonces, pero eso es en el recién nacido. No pasaron las diapositivas que ustedes las tienen con ustedes, ¿no? La de los demás niños, pero lo vamos a conversar. Por ejemplo, niños preescolares, o sea, niños lactantes, ante todo, disculpen, niño lactante, 2 meses, 3 meses, ¿qué es frecuente? El famoso reflujo gastroesofágico. ¿Y por qué es frecuente en ese edad reflujo? Porque los papis, las mamis, no saben de repente las posturas, las inmadureces que traen los niños todavía a esa edad del esófago, el cardias, el estómago, y verdaderamente van a alimentar al niño en una postura acostada, ¿no? El niño echado o la mamá acostada, y una serie de situaciones que van a traer consigo que por falta de conocimiento el niño va a empezar a presentar reflujos frecuentes, ¿no? Y si nosotros empezamos a retroceder en el, digamos,
en las fases de la digestión, vamos a repasar de que cuando pasa al estómago el alimento, ¿qué cosa hay en el estómago? ¿No? Ácidos, ¿no? Esos ácidos a la hora del reflujo van a retroceder junto con la leche y entonces van a producir una esofagitis cáustica. Y resulta que el niño de una semana o de 2 meses o de 3 meses o de 4 meses va a tener cuadros de llanto terrible, que llora y no cesa. Es decir, dependiendo de la edad, por ejemplo, en etapa de lactante vamos a tener toda la diversidad de cólicos. Cólico de gases, ¿no? Reflujo gastroesofágico con la esofagitis, ¿no? Y vamos a tener algunos cuadros virales ya. Por ejemplo, 4 meses, 5 meses, ¿no? Una enterocolitis, una gastroenteritis, niño que tiene un hermanito mayor que le metió tal cosa a la boquita y así sucesivamente. Dependiendo de la edad, vamos a empezar a tener una diversidad de patologías. Ahora, en el niño preescolar, ¿no? O sea que el niño menor de 6 años, ya pues vamos a tener casos de infección urinaria. ¿Por qué? Porque este niñito está con su tablet, está con la televisión, está con sus amiguitos, siente ganas de miccionar, pero él posterga su micción y empieza a hacer retención de orina, ¿no? Y entonces orina al día 1 vez o 2 veces, ¿no? Produciendo una suerte de cuadros de diversidad de cistitis, ¿no? Predisposición a infección urinaria, y muy parecido es con el deseo de defecar, ¿no? El niño está jugando, está muy ocupado, tiene necesidad de defecar, pero el niño posterga su necesidad. Las mamás de hoy en día muchas veces ni siquiera saben si el niño hizo o no la deposición hoy día, ayer, hace una semana, ¿no? Y cuando llega la emergencia, llega con un dolor abdominal intenso, que no quiere comer, tú piensas que es una apendicitis y resulta que es una suerte de impactación fecal, ¿no? Entonces, dependiendo de la edad, vamos a empezar a ver que en la edad preescolar ya va a ser frecuente los procesos respiratorios, ¿no? La diversidad de cuadros respiratorios que van a traer consigo dolor abdominal, ¿no? Y, por ejemplo, hasta una gripe, el niño viene por el dolor abdominal, porque la mamá ya el moco y la tosecita ya no le llaman la atención, pero el niño está que se coge la barriguita. Luego ya una gastroenterocolitis, ¿no? Que puede ser ya infecciosa, bacteriana, también viene con dolor abdominal. El estreñimiento con dolor abdominal. Es decir, dependiendo de ese grupo etario, vamos a empezar a ver que también ya empieza a aparecer la neumonía. La neumonía como causa frecuente de dolor abdominal. Y luego nosotros ya yendo hacia las edades mayores, por ejemplo, las edades ya escolares, los púberes, los adolescentes, sucesivamente, vamos a ver que en niñas ya empiezan las menstruaciones, ¿no? Y las niñas empiezan a presentar diferente tipo de cuadros, como por ejemplo, acuérdense, los quistes, ¿no? De apedículo torcido, que es una emergencia, un dolor abdominal muy intenso, ¿no? Los estreñimientos y las infecciones urinarias siguen siendo frecuentes en este grupo etario. Empiezan a aparecer aquellos dolores producto de crisis hemolíticas también. Ya empieza a aparecer en este grupo etario la diversidad de anemias hemolíticas con sus crisis de dolor, ¿no? Y en algunos casos dolor abdominal, dolor sacro y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de la edad, vamos a encontrar esa diversidad de cuadros más frecuentes. Por supuesto que dependiendo del caso, de la comorbilidad que pudiera tener el paciente, vamos a poder tener diversidad de patologías, ¿no? Es decir, que nosotros, para poder diagnosticar la causa que nos ha traído a ese niño a la emergencia, vamos a tener que hacer lo que en todas las enfermedades nos dicen que hagamos. ¿Qué cosa? La historia clínica. Mientras más pronto, mientras más precisa, mientras más detallada sea tu historia clínica, más rápido vas a llegar al diagnóstico. Es decir, en el sentido de preguntar, ¿tiene dolor abdominal? Sí. Pero ¿desde cuándo? ¿Qué cosas, en qué momento usted nota que su niño tiene más dolor? Antes de comer, después de comer, etcétera. Es decir, averiguar
¿no? Si hay factores que están haciendo que este dolor se incremente en intensidad o tenga algún tipo de variación. Un ejemplo, primero le dolía en la fosa ilíaca izquierda, resulta que al mediodía le dolía ya por el ombligo y ahora ya le duele por la fosa ilíaca derecha. Es decir, van a tener ustedes que tratar de averiguar exactamente todo lo que puedan a raíz de la anamnesis indirecta que van a realizar, pero también con una serie de artificios. Si el niño es grande, de alguna manera les va a dar algún dato. Por ejemplo, ¿te duele la barriguita desde que te levantaste o cuando ya te acostabas? ¿Te duele la barriguita antes de almorzar? Y así sucesivamente, ¿no? En niños tenemos que utilizar una serie de situaciones estratégicas para poder averiguar el dolor de los bebés, ¿no? Su modo de presentación, si esto se presentó solamente desde hoy, de hace días, o si hace días era de poca intensidad y ahora resulta que es mucho más agudo, y así sucesivamente. La duración es importante. Una apendicitis no podría ser que inició hace 2 semanas, hace una semana, es muy difícil, ¿no? Imposible, pero sí podría ser otro tipo de patología, ¿no? Es decir, tenemos que averiguar el modo de presentación, la duración, el tipo. ¿Te duele todo el tiempo o no te duele todo el tiempo? ¿Te duele ahorita? ¿Te duele después? Y la mamá generalmente nos va a ayudar en eso. Las madres conocen a sus niños y hay que escucharlas. Hay que preguntarles a ellas y escucharlas adecuadamente, o sea, dar valor a lo que la madre dice, ¿no? El tipo de dolor, muy importante, lógicamente la localización, ¿no? Para podernos nosotros orientar y poder rápidamente dar con el diagnóstico. Averiguar los síntomas asociados, es decir, vómitos, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, ¿no? Convulsiones. De repente es un niño que tiene su comorbilidad, es una epilepsia estructural, que nadie le hace caso porque ese niño no da datos y resulta que tú menosprecias el caso y es una apendicitis complicada. Es decir, va a haber una serie de síntomas. El chico no va a gritar, no va a decir me duele, pero se agarra, o cada vez que tú le agarras la cabeza el niño grita y así sucesivamente, ¿no? Es decir, los síntomas asociados van a ser sumamente importantes. Si el niño vomita, enseñar un papel amarillo, ¿vomitaste así o verde? ¿Vomitaste así? Y así sucesivamente. Es decir, tenemos que averiguar el color del vómito, la situación, los aspectos de la diarrea, la fiebre, si es todo el tiempo, si es a qué hora, cuánto de fiebre tuvo, si la fiebre está yendo en ascenso, la fiebre está yendo en descenso, la fiebre se mantiene igual, síntomas como por ejemplo tos, dificultad respiratoria, que puede ser ya por un cuadro complicado. De repente es un chico que está debutando con su diabetes, su cetoacidosis diabética, resulta, es decir, una diversidad de situaciones, ¿no? Pero lo que sí a veces no nos falla en los cuadros de apendicitis es la anorexia. Niño que se muere de hambre pero no quiere comer, sospechen de una apendicitis. Lógicamente, la segunda parte, y muy importante, la exploración física, ¿no? Está de más decirles, chicos, de que al niño se examina desnudo. Se observa desde la cabecita hasta los pies. Tienen que observar la coloración de su piel, el aspecto, su actitud, ¿no? Sus funciones vitales, presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, ¿no? Es decir, absolutamente es una evolución, o mejor dicho, una valoración del estado general, ¿no? Las mucosas, para poder imaginar el estado de hidratación, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que hacer un examen clínico general, o sea, no que si es dolor abdominal, ya solo me voy a la barriga. Resulta que no es así, pues, ¿no? Un examen físico general nos va a ayudar a descartar posibles focos infecciosos que estén tratando de confundirnos, ¿no? Típico las faringitis agudas, las amigdalitis supuradas, otitis media, qué sé yo, signos meningios presentes, qué sé yo, tono muscular alterado, que ya nos va a llevar por otro lado, y así sucesivamente. Y no olvidar que el examen clínico abdominal, jóvenes, tiene las diferentes partes, ¿no? ¿Qué será? Primero, la inspección. Siempre primero va a ser la inspección. Y en el abdomen, ¿qué cosa me va a dar, me va a ayudar?
es observar si este abdomen está como el niño lactante que les presenté, como abombado o está excavado. Si este abdomen de repente es de un niño de 3 días de vida, donde su piel es como la telita de una cebolla, pero el niño tiene una oclusión intestinal congénita y sus intestinos están dilatados y se dibujan a través de la piel y hasta logramos ver los movimientos del intestino. Es decir, que tenemos que observar si el niño es más grande, si hay circulación colateral, si hay presencia de nebus, qué sé yo, hemangioma. Cualquier situación que hubiera en el abdomen, nosotros tenemos que observar. No se olviden de observar la cicatriz umbilical. Normalmente el ombligo, por más gordito que sea el niño, es un ombligo bien formadito y medio hundidito. Pero si tú ves el ombligo ya que le están como jalando los cabellos, o sea, medio estirado, pues tienes que sospechar, ¿no?, de la presencia de líquido, y así sucesivamente. Es decir, la inspección del abdomen, al igual que en otros segmentos, tiene que ser para que te ayude, ¿no?, y tiene que ser bien detenido. Y siempre en el abdomen recuerden que después de la inspección está la auscultación. Los ruidos hidroaéreos los van a llevar de la mano a ustedes al problema. Ejemplo, una invaginación intestinal. El niño llora, grita y resulta que hay una ausencia de ruidos hidroaéreos cerca a donde yo palpo la masa. Ejemplo, una enterocolitis. Resulta que los ruidos hidroaéreos están sumamente incrementados en todo el abdomen. Y así sucesivamente. Es decir, que la auscultación les va a ayudar a diferenciar, por ejemplo, en un vólvulo, en una zona va a haber ruidos hidroaéreos aumentados, signos de lucha, y en la otra no va a haber ruidos hidroaéreos. Va a coincidir con la zona que está abombada o abultada en el abdomen. Y luego vamos a ir hacia la percusión, ¿no?, que va a ser muy superficial, muy suave, por el dolor que seguramente va a originar, ¿no?, y finalmente la palpación. Resulta que acá palpación es solo una palabra. De repente no va a haber un momento más donde nosotros tengamos que detenernos un instante. Yo sé que están cansados, fatigados, pero cuando ustedes, chicos, vayan a palpar el abdomen de un niño, yo les rogaría que estén bien dispuestos a hacerlo. Yo no puedo estar con mi mano sucia, no puedo estar con mi mano fría, no puedo estar de cólera porque me llamaron la atención en la guardia, no puedo estar renegando, ni me puedo estar durmiendo. O sea, yo tengo que estar bien consciente. Entonces, todo lo que les he mencionado, volteado. Mi mano cálida, limpia, caliente, con juguetitos, porque yo tengo que distraer a mi niño mientras logro captar dónde está su dolor. Si yo en la palpación logro avanzar, quiere decir que entendí esta conversación. Pero si yo veo que un joven estudiante va y está mirando al techo y está agarrando la barriga y está conversando con el otro, entonces mejor no sigamos conversando. Palpar el abdomen de un niño en búsqueda de una causa del dolor abdominal es todo un ritual. Y tengo que hacerlo luego en una forma muy cálida, muy cariñosa, ganándome primero al familiar. Yo tengo que ponerme a la mamá de lado, porque de lo contrario ustedes nunca van a poder examinar el abdomen de un niño de 9 meses que grita de dolor y que les tiene miedo y que la mamá les tiene cólera y que los quiere matar porque no le alivian el dolor. Entonces no van a poder descubrir nunca nada. Y a las 12 de la noche o a la 1 de la noche en un hospital como el Hospital del Niño, donde no hay ecografías, está bien grave, se va a pasar el diagnóstico y al día siguiente todo va a estar más complicado. Entonces, no, nosotros tenemos que concentrarnos, vuelvo a repetir, es como todo un ritual y nosotros vamos a poder descubrir dónde está el dolor, ¿sí? Entonces, la palpación va a ser algo que puede ir desde palpar todos los segmentos. Recuerden mucho que cuando el niño inspira profundamente, yo puedo con mis dedos cariñosamente avanzar y tratar de determinar las características. Si mi niño para llorando todo el tiempo, igual voy a palpar. Cuando el niño al momento que hace la inspiración profunda típica del llanto,
entonces yo avanzo. O sea, no puede haber disculpas. Yo no puedo decir al médico asistente, en mi calidad de interno o de residente, doctor, es imposible, yo no le puedo palpar. No, sí es posible. Tengo que usar mis estrategias, ¿sí? Bien, y luego podría tener necesidad ustedes de hacer un tacto rectal. Si ustedes de repente palpan una cuerda cólica, palpan pequeñas tumoraciones hacia la fosa ilíaca izquierda y con la historia de que el niño no ha hecho la deposición no se sabe cuándo, entonces lo más probable es que sea una impactación fecal. Entonces ustedes tienen la necesidad y la obligación de hacer un tacto rectal, dependiendo de la edad del bebé, utilizando el dedo meñique o el dedo índice muy suavecito, solamente hasta tocar y sacas tú que hay una deposición ahí dura, pues entonces ya tienes el diagnóstico. Y de lo contrario, de repente sangre y de repente no encuentras nada. Es decir, que la palpación podría terminar en la necesidad de hacer un tacto rectal, que en algunos hospitales todo lo dejan al cirujano. Pero no, nosotros los clínicos tenemos que avanzar cada día más. Bien, digamos que los exámenes clínicos o auxiliares o complementarios o este tipo de exploración complementaria va a ser sumamente básica, muy importante. ¿Cómo vas a diagnosticar una apendicitis si no tienes un hemograma con su leucocitosis, con su desviación izquierda y así sucesivamente? Entonces tenemos que solicitar para poder hacer el diagnóstico toda la gama de análisis que me ayuden en la enfermedad. O sea, no es que existe un esquema. Ya, mira, cada vez que hay dolor le pides todo esto. No es así, pues, ¿no? Si yo sospecho de una gastroenterocolitis, te diré una reacción inflamatoria. Bueno, puedo pedir un hemograma. De repente, si sospecho de una meningitis, voy a pedir, pues claro, lógicamente, un hemocultivo y así sucesivamente. Entonces, hemograma, electrolitos, muy importante en un cuadro diarreico, ¿no? Va a haber ya problemas en el sodio, problemas en el potasio, tengo que solicitarlo. La urea, creatinina, de repente es un niño con un cuadro séptico a raíz de una infección gastrointestinal y el niño ya está haciendo una insuficiencia renal aguda, entonces tengo que averiguar las pruebas de urea, creatinina, qué sé yo, el PCR muy importante, las transaminasas, a lo mejor es un cuadro de una hepatitis, una pancreatitis, y entonces tengo que pedir amilasa. Examen de orina sí es casi una rutina. De todas maneras tenemos que solicitar un examen de orina. Y el estudio de imágenes, chicos, radiografía sigue siendo importante. La radiografía de abdomen te va a poder decir si de repente cerca a la fosa ilíaca derecha hay un silencio y en el resto sí hay, o si hay cantidad de asas intestinales en todo mi abdomen inferior, qué sé yo. Es decir, hasta una invaginación lo podemos diagnosticar como una radiografía. Entonces, la radiografía abdominal siempre va a ser importante. Ahí menciona radiografía de tórax, ya es parte de un protocolo prequirúrgico de una apendicitis. ¿Por qué? Porque podría ser una neumonía basal que nos está confundiendo. Entonces, radiografía abdominal, radiografía de tórax, sumamente importante. Ecografía abdominal, ni que se diga, la ecografía es pues prácticamente imprescindible, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día la ecografía nos diagnostica rápidamente una apendicitis, es decir, de las más frecuentes. Pero ¿qué sucede si una ecografía no es, mejor dicho, si un cuadro apendicular es retrocecal? Entonces de repente van a hacer la ecografía y no la van a encontrar. Entonces van a tener que hacer más de una, seriadas, hoy día, dentro de 4 horas otra, dentro de 8 horas otra, y así, o de lo contrario, entrar a operar con la presunción clínica, ¿no? Y así sucesivamente. Miren, les cuento que inclusive puede llegar el momento de que ustedes tengan que solicitar una tomografía. Por ejemplo, que en una embarazada de últimos meses tiene cuadro de dolor y no tienen la forma de cómo hacer una ecografía, entonces una tomografía. En caso de malformación, por ejemplo, que te digo, una estropia renal que está localizado delante de la vesícula, delante del apéndice, no lo van a ver, entonces una tomografía. Es decir, va a haber situaciones en las cuales probablemente van a tener que pedir una tomografía, entonces no es raro, ¿sí? Una endoscopía, si es que hubiera pues casos de hemorragia, hecho ya por el especialista, ¿no? Bien, quiere decir que para hacer el diagnóstico de dolor abdominal agudo en niños,
tenemos que basarnos de todo nuestro Padre Nuestro, o sea, la historia clínica, con todas las características del dolor, ya sea con síntomas digestivos, extradigestivos, ¿no? El examen clínico, las pruebas auxiliares y todo lo demás. Nosotros vamos a poder establecer el diagnóstico del dolor abdominal. Lo que sucede es de que no es tan sencillo. Hablarlo sí es muy fácil, aparentemente, pero resulta que no es tan simple, porque va a haber la necesidad de hacer el famoso diagnóstico diferencial. Es decir, el dolor abdominal podría tener más de una causa o de repente podría parecernos algo y resulta que no lo es. Por ejemplo, dolor abdominal en una gastroenterocolitis grave, en una neumonía, en una miocarditis, en un coma diabético, en cualquier tipo de infección, las litiasis muy frecuentes, ¿no? Y esto sería como un dolor grave, urgente. O sea, el niño llega doblándose en dos y podrían ser todo este tipo de patologías. En cambio, por ejemplo, un dolor abdominal que no es muy agudo, que no es muy urgente, empieza el examen clínico desde la garganta, ¿no? Una faringitis, una amigdalitis, qué sé yo, cualquier tipo de problema infeccioso, ahí vas a tener el dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha, posiblemente sea una adenitis mesentérica, si es un bebé lactante, un cólico del lactante, es decir, y un dolor crónico o recidivante ya va a ser pues producto de otro tipo de patología. Bien, entonces ahora nos centraremos en algunas que son las más frecuentes. Por ejemplo, adenitis mesentérica. ¿Qué cosa es la adenitis mesentérica? Es un cuadro inflamatorio sistémico a raíz de un cuadro respiratorio. Resulta de que aparecieron unos ganglios que se aumentaron de tamaño a nivel del abdomen y casi siempre cerca a la fosa ilíaca derecha y se han agrandado y no se imaginan ustedes cómo duele. Duele terriblemente. Entonces el niño se coge la fosa ilíaca derecha. Pero ¿y entonces cómo haces el diagnóstico diferencial con la apendicitis? La historia clínica. El niño vino con una fase catarral, está con un poquito de diarrea y resulta que tiene el dolor. Y tú haces tu diagnóstico diferencial con los exámenes auxiliares. Además, es un poco raro de que el niño en este caso solo tenga ganglios ahí en el mesenterio. Lo más probable es que va a tener ganglios cervicales, axilares, ¿no? Entonces tienen que hacer ese tipo de descarte. Y el diagnóstico por ecografía. Entonces ustedes tienen la sospecha y dicen, este niño tiene un proceso gripal respiratorio y ahora le duele mucho la fosa ilíaca derecha. Ya me conversaron que podría ser la adenitis mesentérica. Entonces, rápidamente, una ecografía abdominal. Entonces, la ecografía abdominal, chicos, no se solicita diciendo, oiga usted, doctora, hágame una ecografía porque no sé qué cosa tiene este niño. Necesito que usted lo descubra. No te van a aceptar, los ecografistas te van a decir en qué estás pensando, qué es lo que crees que tiene el paciente. Tú me tienes que guiar, yo voy a encontrar si tú me guías. Entonces, si tú le das toda la historia previa que conversamos, ella va a buscar y posiblemente va a encontrar estos ganglios aumentados de tamaño. Y tú vas a poder, entonces, dar un antiinflamatorio, observar al niño y a las 48 horas posiblemente confirmar tu diagnóstico. Otra complicación, o mejor dicho, otro diagnóstico diferencial. Niño que empieza su cuadro infeccioso, una enterocolitis, diarrea frecuente, dolor abdominal, el niño está comprometido, posiblemente tiene fiebre, a lo mejor tuvo una fase catarral, moco, yo qué sé. El asunto es que en este instante tiene un dolor abdominal intenso y más o menos está en ese grupo etario, ¿ya?, que menciona ahí la diapositiva. Resulta que el niño suda frío, tiene calor en la cara, es decir, una serie de situaciones. Y de pronto, esa diarrea, que ya habíamos visto que era amarilla, o verde, o con moco, qué sé yo, de pronto se torna con sangrado. Un sangrado rojo rutilante,
O de lo contrario, de repente, dado de que no se puede aclarar el cuadro, ustedes al hacer el examen abdominal, la palpación, encuentran una masa, encuentran un bulto, ¿no? Que es más o menos algo así como un payar, una cosa así, y tú encuentras y está la masa ahí, y el niño llora desgarradoramente y no ves la diarrea con sangre, entonces tú tienes que hacer un tacto rectal y encuentras ahí el moco y la sangre. Entonces, típico de la invaginación intestinal, ¿no? Entonces, ahí van a ustedes a ver la historia que se menciona y es típico la masa palpable. Pero, ¿qué cosa es la invaginación? La invaginación sucede cuando el intestino se empieza a mover muy rápido, el peristaltismo muy incrementado, y en una de esas, una parte del intestino se introduce dentro de la otra sección del intestino y se introduce uno dentro del otro. Entonces imagínense ustedes una porción de intestino metida dentro del otro intestino. Imagínense ustedes que sea eso 10 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, ambas capas intestinales, ambas paredes se van a empezar a inflamar, a hinchar, a infectar. Imagínense ustedes el cuadro. Y entonces ustedes hacen imaginariamente un corte transversal. ¿Qué van a diagnosticar? ¿Como un picarón o como una dona? Y eso va a ser lo que se va a encontrar en la ecografía, en la radiografía, lo que antes nosotros decíamos el signo de la escarapela o el signo de la dona. Ahí está, ¿ven? Una porción del intestino metida dentro del intestino y ambas capas inflamadas y aparece el aspecto de la dona o la escarapela. Generalmente la ecografía es el examen clínico por elección que nos va a ayudar a descartar esta probabilidad. Pero si nosotros estuviéramos frente a un lugar en el serum donde no hay ecografía, ¿no? Pero sí hay deposición con moco y sangre y tú palpas la masa, pues ese niño tiene que ser referido pues lo más rápido posible a un hospital donde pueda hacer su desinvaginación. Bueno, en algunos casos se desinvagina espontáneamente, pero bueno, habría que saber cuántos casos de 100 se desinvaginan espontáneamente. Yo creo que son muy pocos. Bien, tenemos en las niñas púberes adolescentes la enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? De diferentes tipos, o sea, va a haber un dolor intenso, ¿no? Que va a poder hacernos confundir, pero en esos casos, adolescente con dolor abdominal, tienen que de todas maneras solicitar una ecografía abdominopélvica en búsqueda de este tipo de situaciones, ¿no? Y ahí van a poder ver ustedes el folículo que se rompe, un quiste que está roto, qué sé yo, y así van a poder ustedes precisar el diagnóstico. La colecistitis es el tipo de dolor que se les había hablado, que es referido, que le duele la espalda, le duele adelante y el niño está ligeramente histérico, qué sé yo, es un dolor agudo que empezó a raíz de que el chico comió determinada cosa y así, entonces ustedes tienen la sospecha, ¿no? Y en estos casos pues nos ayuda mucho el examen clínico, la zona del dolor, la historia que se dice y la ecografía, ¿no? En donde podemos apreciar una diversidad de situaciones, desde una vesícula con cálculos, ¿no? Que no es raro en niños, o una vesícula con abundante barro biliar, y así sucesivamente, ¿no? También podríamos solicitar radiografía de abdomen para poder, de repente, algunas imágenes de cálculo que se podrían ver a través de la radiografía. Otro cuadro que podría ir seguido de la colecistitis no bien diagnosticada, no bien tratada, despreciada, no pensaron en eso y ahora resulta que el niño tiene un cuadro de pancreatitis, ¿no? O si no, o el cuadro que le sigue a la papera. La papera está cada vez más infrecuente, pero no está, digamos, imposible de encontrar y que suele tener una complicación de una pancreatitis. Entonces, lógicamente, que ustedes van a observar ese dolor en cinturón muy intenso,
luego van a solicitar su amilasa, su lipasa, la palpación, etcétera, etcétera, y la ecografía, que es la que va a ser concluyente, que les va a otorgar, ¿no?, la confirmación de este tipo de situación. Y la famosa apendicitis, ¿no? Apendicitis aguda, que se menciona que es un poquito más frecuente en varoncitos que en mujercitas. Se menciona así, ¿no? Y que generalmente en este tipo de cuadro, el dolor generalmente es el primer síntoma que aparece. ¿Cómo va a haber que ustedes diagnostiquen una apendicitis sin dolor? Y luego, ¿no?, el demás cortejo, ¿no?, que muchas veces el dolor abdominal no se presenta en el punto donde nosotros lo buscamos, ¿no? Puede haber que el dolor va migrando, ¿no?, con el transcurso de las horas, pero no puede haber una apendicitis que deje de doler. Entonces el dolor va a ir cada vez peor, ¿no?, pero jamás se va a desaparecer. En cambio, en un cuadro diarreico, va a decir que le duele mucho, pero después ya no le duele, entonces es imposible de que sea una apendicitis, ¿no? Entonces, ¿no?, y al examen clínico ustedes van a poder buscar los puntos dolorosos, ¿no?, los signos de McBurney, ¿no? Es decir, pero no todo eso es así, inclusive para, ¿qué les digo? ¿Cómo podríamos decir? Algo así para confirmar esto de que la apendicitis es algo que nos da las cachetadas a todos los, inclusive cirujanos, es que un residente de cirugía se operó cuando ya estaba sumamente complicado de la institución. Entonces, verdaderamente, si tú no piensas en esta entidad, pues no la vas a encontrar de repente, y la va a encontrar otro, pero cuando ya esté complicado, ¿no? Entonces, se menciona de que el dolor puede ser localizado en otra zona, ¿no?, puede inclusive irradiarse a la espalda, pero que no deja de causar anorexia. Entonces la mamá te va a decir, no come, doctor. Desde que empezó el dolor, mi hijo no come y encima vomita y tiene fiebre. La triada de apendicitis, dolor, vómito y fiebre, ¿no? Es decir, de que no puede ser de otra manera. A la exploración vamos a encontrar el famoso hemograma con su leucocitosis, con neutrofilia, muy probable un PCR alto, ¿no? Y lógicamente, de repente tenemos suerte de que en la radiografía se ve la imagen del, ¿no?, es muy rara. Esto yo lo he sacado de un libro, no lo he sacado de la vida real, porque nunca lo he visto, el apendicolito que se dice, que se menciona, ¿no? Nunca lo hemos visto, pero sí nosotros vemos que en la fosa ilíaca derecha, ¿no?, hay ausencia casi de aire, y de pronto vemos que el resto sí tiene aire en el abdomen. Ya estamos sospechando de una apendicitis, ¿no? Es decir, de que en la radiografía puede haber ausencia de aire en el cuadrante inferior derecho y la famosa presencia de asa centinela. A ver, ustedes imagínense una radiografía de abdomen en donde en la fosa ilíaca hay así como los rayitos del sol, o sea, imágenes negritas que van así como que si al centro hubiera una imagen blanquecina y en el entorno cositas negritas que van como rayos del sol. Eso es la imagen típica de un plastrón apendicular. O sea, si no se diagnosticó a tiempo, esto se organizó y resulta que jaló las asas intestinales con él y empezamos a ver esas imágenes. Es decir, ustedes tienen que imaginarse el cuadro de acuerdo al tiempo, evolución y todo, y luego observar la radiografía con mucho interés para que puedan de alguna manera sospechar de las diferentes entidades. Ahora, está de más decir que normalmente si ustedes le hacen ecografía a cualquier persona, nunca la van a ver la apéndice, salvo de que esté inflamada, ¿no? Entonces, si ustedes logran de que el ecografista les diga sí, la apéndice está aumentada de tamaño, se visualiza, entonces tenemos el cuadro típico de una apendicitis aguda. Pero no puede haber de que yo vea el apéndice y no sea una apendicitis aguda, ¿no? Y generalmente se menciona que en la tomografía no se ve
¿no? Es decir, ustedes pueden pedir una tomografía para otra situación, o si no, para diagnosticar una apendicitis, y si no la ven o es muy puntiforme, pues no hay cuadro. Por ejemplo, en una gestante, donde está el niño adelante y no pueden hacer una ecografía, pero hay cuadro de dolor. Entonces tendrían que hacer una tomografía y solamente así poder de repente descartar, ¿no?, la posibilidad de la apendicitis. Bueno, tratado de ser lo más rápido posible y no cansarlos demasiado. Muchísimas gracias.